política que hace posible que se configure una voluntad en el Poder Judicial que vaya a esclarecer de alguna manera estas causas, si es que es posible el esclarecimiento, porque después de 30 años hay muchos datos que se perdieron. Si es posible o no, o sea, no es tan importante como el hecho de que se produzca el dinamismo social en base a todo esto. Los juicios de estas causas producen mucha activación de memoria, ¿no? Y si Palomitas no está instalada en el imaginario de un seminario, eso está diciendo, me parece a mí, que la justicia no estuvo actuando al nivel de lo que por lo menos estuvo actuando la justicia de Buenos Aires, la justicia de Córdoba, ¿no? Como para preguntarte, bueno. Porque en realidad nosotros estamos pensando en un video que sea educativo, ¿no? Entonces hay gente mucho más jóvenes que nosotros, o inclusive niños y niñas, que no saben sobre el tema, no saben de repente quién es Miguel Ragones, ¿no? Entonces nos gustaría en un primer momento que nos informes sobre quién era Miguel Ragones y por qué interesa tanto, ¿no?, en el mundo de hoy el juicio, la causa judicial que gira en torno, digamos, a lo que le pasó. Bueno, Miguel Ragones era mi abuelo y, digamos, yo lo que conozco de Miguel Ragones tiene que ver con una vivencia subjetiva personal mía hasta los 9 años que yo tenía cuando a él lo secuestraron y lo mataron, y tiene que ver también con la reconstrucción que hizo mi familia de la imagen de mi abuelo durante estos últimos 30 años después de su desaparición. Entonces, lo que yo sé y lo que yo he reconstruido de mi abuelo Miguel Ragones tiene como 37 o 38 años de historia, ¿no? Pero también hay otro eje más que a mí me ha permitido construir o reconstruir la imagen de mi abuelo, y que es la sociedad, porque como hombre público mi abuelo, digamos, está como flotando en el éter de alguna manera en la memoria social, y que esto es algo que creo que es importante marcarlo, porque si los militares trataron de destruir la imagen destruyendo el cuerpo, no lograron destruir la trascendencia que tiene mi abuelo hoy, que está instalado, ¿no?, instalado en valores sociales, en valores políticos fundamentales para la construcción política del hoy, ¿no?, y del futuro. Entonces todos estos tres ejes, digamos, mi vivencia subjetiva hasta los 8 o 9 años, la vivencia de la historia de mi familia y la interpelación social después posterior, es lo que a mí me va permitiendo reconstruir la imagen de mi abuelo. Y entonces se mezclan memorias muy profundas y muy nucleares mías de mi primera infancia, de mi primera conformación subjetiva, con memorias familiares ya no tan subjetivas, pero sí que tienen muchos huecos, porque en mi familia durante mucho tiempo se eligió callar y no recordar, y también con la historia nuestra como salteños, como sociedad, que en un punto de inflexión a mí me convocó a recordar. Entonces yo no estoy ajeno de esa historia, de ese movimiento social más global, más grande, ¿no?, que tiene que ver con la dinámica. El núcleo familiar de mi abuelo estaba constituido por varios hermanos. Yo no recuerdo en este momento cuántos hermanos, pero sí recuerdo, digamos, que eran 2 hermanos varones y el resto mujeres, creo que 8 o 9 mujeres. Que los papás de mi abuelo, o sea, los papás de ella también, llegaron de Italia, de un medio campesino del sur de Italia, específicamente de la isla de Cerdeña. Ellos eran hijos de familias campesinas italianas
que vinieron en la década del 20, del 30 aproximadamente, como la última parte de la oleada de inmigrantes, y vinieron directamente a quedarse en Tucumán, porque en Tucumán ya existía, ellos ya conocían Tucumán por sus propias familias o amigos de familias, y tenían como, digamos, la posibilidad de irse o a Estados Unidos o de venirse a Argentina, y bueno, decidieron venirse a Argentina. Primero se vino la mamá de mi abuelo, siendo novia del papá de mi abuelo. La mamá de mi abuelo era una de las muchas hermanas mujeres de una familia campesina, destinada y la última destinada a cuidar a los padres, ¿no? Porque esto en la cultura mediterránea era muy común, ¿no? La hija que tenía que quedarse soltera para cuidar a los padres. Y ella me contaba, por supuesto, esto es lo que mi tía recupera del relato de su mamá, ¿no? Que ella no quería a sus padres porque ella se resistía a este lugar que a ella le imponían, y se escapó de la casa prácticamente. Y mi abuelo, mi bisabuelo, o sea, el papá de mi abuelo, vino tiempo después. Eligió venir a Argentina porque estaba su novia o su pretendida, ya se había venido para acá. El tema es que ellos se instalaron en Tucumán, y mi abuelo nació en Tucumán, por eso mi abuelo es tucumano. Mi abuelo es el mayor de todos los hermanos, y tenían una vida muy ajustada, ¿no? Ellos empezaron, digamos, como todos los italianos que vinieron a la Argentina, a desarrollarse más en el sector servicios, y empezaron con el tema de la gastronomía, y ellos cocinaban, o sea, ni siquiera era un restaurante, cocinaban y vendían comida. Yo no tengo muy claro qué es lo que pasó que los hizo a ellos venirse a Salta. Es algo de las cosas, de los huecos de la memoria, ¿no?, que me falta reconstruir. El tema es que viniendo a Salta ya con más años de trabajo, ellos empezaron a establecerse y armaron un restaurante que estuvo en 2 lugares, mientras fueron naciendo los hijos y creciendo mi abuelo, su hermano mayor varón y todas sus hermanas mujeres. Uno de esos restaurantes estaba en la calle Urquiza, yo no recuerdo bien a qué altura, y el último restaurante estaba en el edificio, en el lugar donde hoy se construye el Hotel Salta, en la parte donde está Aerolíneas Argentinas. Ese solar era el restaurante de los papás de mi abuelo. Era un restaurante, bueno, creo que en Salta hasta hace poco tiempo existían esos restaurantes de italianos o de españoles, ¿no?, que familiares, habituados, ¿no?, a la cultura del trabajo, donde trabajaba toda la familia. Y mi bisabuela, que se llamaba Custodia, de nombre, ¿no?, para las mujeres. Imagínense la carga que tenía una mujer en ese momento. Era la que cocinaba y la que llevaba los números también. Y mi bisabuelo era el que regenteaba a 2 o 3 mozos que lo ayudaban en el tema de la comida. Para llegar a montar esta estructura familiar, ellos tuvieron que trabajar toda su vida. Esto ya fue que lo hicieron de viejos. Mientras, digamos, ellos pudieron mandarlo a estudiar a mi abuelo a Buenos Aires medicina, ¿no?, que responde a lo que nosotros conocemos como la historia de mi hijo el doctor, ¿no? O sea, esto de las familias que podían avanzar, que podían mandar a sus hijos a las universidades. Estábamos hablando de un momento naciente del peronismo, ¿no?, donde justamente el peronismo viene a revalorizar toda esta cuestión del ascenso social que hubo en el peronismo, y que después en Argentina, digamos, no hubo otro momento histórico como ese. Bueno, en ese momento histórico mi abuelo empieza, digamos,
como primogénito, como hijo de una familia de inmigrantes, empieza a crecer, se va a Buenos Aires y empieza a estudiar en un ámbito muy politizado, como la Universidad de Medicina de Buenos Aires. Él estudia en el Colegio Nacional acá, pero en el Colegio Nacional con el solar no donde está ahora, sino en el viejo Colegio Nacional de Salta, que está donde actualmente es la escuela, que no me acuerdo cómo se llama, al lado de lo que hoy es BEA. ¿Zorrilla? La escuela Zorrilla, sí. Ese era el Colegio Nacional. Ahí estudió mi abuelo, ¿sí? Ahí empezó a conocer, digamos, a muchas de las personas que después lo acompañaron en su vida, a muchos amigos que le quedaron. Y en ese momento mi abuelo, esto es algo que a mí me cuentan muchos de las personas que lo acompañaron en ese momento, trabajaba mientras estudiaba, trabajaba en el restaurante de sus padres, y una de las cosas que cuenta mi abuelo como anecdótico, que es recuperado en la memoria de la gente que lo acompañó, fue que él llevaba a la casa de gobierno, que era en el Club 20 lo que fue el Club 20 de febrero, o sea, él no llevaba a la casa de gobierno, llevaba al Club 20 de febrero viandas desde el restaurante que estaba a una cuadra, ¿no? En la militancia ya estábamos llegando un poco más hasta, o sea que tenía no solo su papel político, sino que lo englobaba dentro de su profesión, ¿no? Y de su persona, su carácter, digamos, era que trabajaba. Exactamente, era parte indivisible, ¿no? Claro, del ser de mi abuelo y del ser de muchos de los políticos, digamos, de ese momento, ¿no? Que, bueno, yo había dicho que se postuló para gobernador en tres momentos. Y en el último momento, bueno, fue cuando él representó la lista verde en Salta, allá por el 73. ¿Representante del partido peronista? ¿Cómo es? Sí, él lideraba la lista verde, con muchas personas, ¿no? que lo acompañaban, y era la base política de mi abuelo, ¿no? La gente que hacía todo el trabajo logístico, todo el trabajo del gran esfuerzo, digamos, que cualquier militante tiene que hacer para llegar a visibilizarse y a poder liderar y a poder representar para la gente cosas, ¿no? Eso implica todo un trabajo, digamos, detrás de bambalinas, de poder estar, además del trabajo natural del líder. O sea, aparte de esto, el líder tiene también que trabajar arduamente para poder, ¿no?, liderar todo eso. Bueno, todo eso mi abuelo lo hacía en la lista verde, y en ese momento había otra lista que era la lista blanca, ¿no? Eran como las dos listas principales. Yo esto se los estoy resumiendo mucho porque, digamos, no es la intención, una cuestión política, ¿no? de la historia política, sino más bien historizar lo social y ver cómo esto tenía que ver con la parte subjetiva de mi abuelo, de mi familia, de la gente. Entonces, el tema es que una cosa que a mí me llamó mucho la atención cuando empecé a indagar sobre la vida de mi abuelo en su dimensión más política, fue que la gente construye el momento del triunfo de la elección de una manera muy particular, porque dicen, ganó con el 50 y pico de los votos, o sea, más de lo que necesitaba para ganar, con una amplia legitimidad. Algunos dicen con el 70 y pico, y hay como que todo un debate ahí si fue el 52, el 60, el 70. El tema es que ganó ampliamente, ¿no? O sea que eso me da la pauta a mí que tenía una gran representatividad, ¿no? Y bueno, yo tengo recuerdos muy lindos, y ahí están lo que yo les contaba al principio, mis 8 o 9 años de construcción de memoria subjetiva de lo que yo viví con él, ¿no? Primero, el tema de un líder muy carismático al interior de la familia también, donde él era prácticamente mi papá,
porque en ese momento mis padres eran muy jóvenes y mi papá estaba trabajando de una manera muy fuerte en una finca que tenía que sacar adelante y tenía muy poco tiempo para dedicarme a mí. Y mi abuelo, ya acomodado y aún con todas sus funciones de médico y de político después, tenía mucho más tiempo que mi papá para dedicarme. Entonces eso fue como una cosa que a mí me marcó mucho, ¿no? Y me hace transitar, digamos, entre una cuestión intermedia entre una especie de hijo y nieto, ¿no? Pues como el mayor de los nietos, con esta vivencia. Los nietos posteriores de mi abuelo no lo conocieron, salvo mi hermana, que tenía 2 años menos que yo, que sí lo conoció. El tema es que mi abuelo, cuando empieza, digamos, a su periodo de gobernación, elige entre todo su gabinete a gente que había sufrido la proscripción de 18 años, ¿no? del peronismo, y de gente que estaba convencida y sentía la necesidad visceral de cambiar, ¿no? De cambiar lo social, de luchar por la igualdad, ¿no? En ese momento, bueno, como el enemigo, entre comillas, porque creo que no hay que hablar de enemigos en política, era el imperialismo norteamericano, y esto está muy claro en los discursos de mi abuelo, ¿no? Que cuando él hace sus discursos, digamos, en sus funciones políticas ante las cámaras, como, digamos, lo que estaba buscando era incrementar la base de inclusión de la gente, ¿no? Instaurar el tema de la justicia social, de las políticas de bienestar social, lo que todos conocemos de la mano del peronismo, ¿no? Es el símbolo del peronismo. Pero muy particularmente, digamos, quien fue su ministro, digamos, de seguridad, Pfister, que se murió hace poquito lamentablemente, tampoco tuve la oportunidad lo llegué a conocer, pero nunca pude hablar con él. Me hubiese gustado estoy seguro que me hubiese contado muchas cosas muy interesantes. Pfister tuvo la valentía y la osadía también de ir contra la cúpula instituida del poder de policía de Salta, hombres, digamos, formados en procesos militares. Esto da mucho para hablar, pero lo que quiero dejar, digamos, muy, muy claro es que habían dos cosas acá, ¿no? Una clase, digamos, de líderes políticos que estaban convencidos de que ocupaban un lugar de superioridad en relación al pueblo, y representados en la mano de la policía por funcionarios de policía que servían a estas clases políticas, que contribuían a incrementar o a mantener sus lugares de privilegios, pero que también conformaban y estructuraban sus propios lugares de privilegios como clase en ascenso, ¿no? O sea, los jefes de policía, digamos, el sector alto de la policía, estaba, digamos, de la mano, ¿no? de estas clases políticas que estructuraron el poder en la proscripción del peronismo. Las clases que no iban, ¿no? a soltar el poder tan rápidamente, y que constituyeron después la última dictadura que tuvimos, ¿no? Bueno, la historia del secuestro y de la muerte de mi abuelo comienza, digamos, simbólicamente en este acto desafiante de la mano de Pfister, con el apoyo y secundado por mi abuelo también, de avanzar contra la cúpula de la policía. En ese momento, cuando ellos asumen al día siguiente,
producen una serie de cambios que son históricos, de mucho valor en la institución de la policía, que es descabezar, digamos entre comillitas, no es que los mataron, ¿no? Descabezar la cúpula de la policía y desarticularon a los jefes, relevándolos de sus cargos y sacándolos de sus jurisdicciones, unos a San Antonio de los Cobres, otros a Tartagal. Imagínense en que para la vida de una persona es habituada a un trabajo y sobre todo con una ideología muy totalitaria, ¿no? Y muy autoritaria del poder, pensando, digamos, que ese poder estaba asegurado y legitimado por la confabulación con las clases políticas, digamos, previas al 73. Imagínense en cómo pueden haberlos vivido, era realmente una afrenta terrible, ¿no? Creo que ese fue el momento inicial de lo que desembocó en la intervención del gobierno de mi abuelo 1 año y medio después. Mi abuelo gobernó, no tuvo mucho tiempo para gobernar, hubiera sido interesante pensar cómo hubiera evolucionado después. 18 meses, ¿no? Eso fue todo, un año y medio lo que tuvo. Las internas, esto hay que entenderlo, digamos, dentro del contexto nacional y del contexto sudamericano también que se venía viviendo, con la penetración ideológica de Estados Unidos para instaurar lo que después fue el neoliberalismo, en donde construyeron al enemigo político en la mano de los montoneros, en la mano de la gente de izquierda, que hubo de todos los colores, hubo de todas las gamas de violencia, ¿no? Esto es algo que hay que poner sobre el debate también. Y mi abuelo estuvo siempre muy preocupado de producir un efecto pacificador en todos estos grupos, ¿no? Yo lo construyo a mi abuelo básicamente como un hombre de paz, como un hombre muy pacificador y con una gran habilidad para producir un diálogo político entre todos los sectores, ¿no? Esto que tienen naturalmente los grupos humanos, que tienden a trazar fronteras y a cerrarse al interior de sí mismos y a construir al otro como un otro distinto y diferente que está en el grupo de enfrente. Creo que mi abuelo lo supo, digamos, interpretar de una manera distinta, donde el otro que estaba en el grupo del frente no era el enemigo, eran las personas con las que se podía construir desde otro lugar también. Y donde lo que intentaba hacer mi abuelo desde todo punto de vista era transitar entre esos grupos, seguir logrando consensos, ¿no? Esto es lo que yo construyo de la imagen de mi abuelo, tal vez sea una ficción, tal vez no, pero es lo que yo como nieto, y uniendo todo este rompecabezas que le contaba al principio, voy concluyendo, ¿no? Y un poco también tiene que ver con la manera en que yo me construyo como persona en ese sentido, ¿no? Y que no está nunca descontextualizado de las líneas políticas más fuertes en este momento, ¿no? No es casual la activación de la memoria, no es casual que nosotros estemos sentados hoy acá hablando de esto. Creo que eso tiene que ver, no podemos entendernos como subjetividades aisladas de lo social, o sea, nos penetra y nos atraviesa todo en todo sentido y en todas direcciones siempre, ¿no? Esa es el núcleo de nuestra subjetividad, de nuestras identidades. Pero volviendo al tema de mi abuelo, creo que él quería ganarse el derecho, digamos, o se había ganado el derecho de transitar entre estos grupos, por lo menos entre los grupos que les eran favorables a él. Claro que todo tiene un límite, ¿no? Siempre hay una frontera, quiero decir, y la frontera para mi abuelo estaba dada en estas clases políticas que veían lo popular de muy mal modo, ¿no?
en estas clases políticas que tradicionalmente se habían creído dueños del país, legitimados naturalmente por encima del pueblo, no como representantes del pueblo, sino como directores o pensadores del pueblo. Y ese era el límite de mi abuelo. Cuando él fue intervenido, digamos, por el propio peronismo más de derecha, allá por el 74, noviembre del 74, muy poquito después de que se realizara el Congreso, el séptimo Congreso Eucarístico, cuando vino María Estela Martínez de Perón, ya había muerto Perón hacía poco, había empezado, digamos, rápidamente este proceso de desconstrucción, no de deconstrucción, sino de desarticulación total del peronismo. La relación, digamos, entre mi abuelo, que era muy terco, yo voy a la distancia, analizando las fotos, sobre todo las fotos que están en la publicación de lo que fue el Congreso Eucarístico de ese año. Hay fotos donde están juntos Isabel Martínez y mi abuelo, y ambos miran para lados distintos, ¿no? Y yo tengo vivencias, muchas vivencias de ese momento. Yo me acuerdo como chico, ustedes imagínense, yo tenía 8 años, me abrumó la bajada del helicóptero en el Colegio Nacional con la Presidente, ¿no? Después reconstruyen la historia, digamos, pormenores del miedo de María Estela de venir a Salta, de cómo fue esperado y por qué grupo fue esperada, obviamente por los grupos de derecha que dentro del peronismo que ya estaban pensando en la posibilidad del derrocamiento de mi abuelo, que la esperaron en el aeropuerto de Laival cuando viene el helicóptero, y la rápida salida de María Estela hacia Buenos Aires inmediatamente después que termina el Congreso. Esto ya estaba hablando del miedo que tenía, digamos, la presidenta, y de cómo se había ido pintando Salta como una provincia digamos, montonera, ¿no?, en cierto imaginario actual, como una provincia del desorden, caótica, y que por eso esta necesidad de intervención. Y bueno, mi abuelo se pasó sus 18 meses de gobierno dando explicaciones al gobierno nacional de qué es lo que estaba haciendo, ¿no? O sea, la derecha del peronismo no dejó nunca de trabajar intensamente en contra del gobierno legítimo instituido, y quien lo sostuvo a mi abuelo en el gobierno fueron estos militantes de la Lista Verde y su legitimación popular, ¿no? Y esto es lo que 30 años después reaparece vuelta en la construcción de la memoria como este gobernador del pueblo, digamos, ¿no? Como el gobernador del pueblo, de lo popular también. Pero acá también quiero hacer una aclaración que yo como nieto también, digamos, reconstruyo. Yo creo que mi abuelo tenía un gran carisma y que era, digamos, un gobernante pensando en el pueblo, que era en muchos aspectos de su vida el médico del pueblo, el médico de los pobres, un poco lo que se le atribuía a Evita, ¿no?, en el contexto nacional. Pero mi abuelo también era un burgués, ¿no? Y esto es importante revalorizar de la imagen de mi abuelo, porque muchos grupos tienden como a presentarlo con esta cuestión popular, ¿no?, y creo que él estuvo construyendo, él como mucha gente burguesa, estuvo construyendo una vida económica también de privilegio, una cosa que a mí me sensibiliza mucho, y que va, digamos, es este nuevo espíritu de la política pensado como integración, ¿no?, pensado como algo que se construya más allá
de los partidos políticos. Hay que ver qué pasa. Yo como que digamos, me siento muy movilizado y muy comprometido con eso. Creo que asistimos a un momento de cambios profundos donde nosotros como jóvenes tenemos que ser protagonistas. Y si ustedes me hubiesen preguntado estas cosas hace 2 años atrás en mi vida, les hubiese dicho lo que decían mis padres y mis tíos en estos últimos 30 años. La política es una mala palabra, a mí no me interesa, la política se llevó a mi abuelo. Pero este espíritu de mi abuelo, digamos, a través de un trabajo activo de memoria que excede nuestra memoria familiar, ¿no?, me interpeló a mí para poder pensar estas cosas y para poder construirme como ser político con todo este bagaje que yo les acabo de contar, y mirando hacia el futuro, donde es central el tema del desarrollo y el impulso de los juicios de derechos humanos, donde el de mi abuelo es paradigmático porque él fue gobernador, pero donde es un juicio más entre muchos otros, de mucha gente que fue desaparecida, silenciada, despojada. Y yo espero que el juicio de mi abuelo, de la mano del juicio de Palomitas también, puedan servir como emblemas para activar las memorias que hacen falta activar. No importa el resultado de estos juicios, importa que se los impulse, importa que estos juicios permitan la activación de muchas instancias sociales, como por ejemplo encontrarnos en este momento teniendo ganas de hablar de la memoria. Y en ese sentido, yo en estos últimos 2 años vine como reconfigurándome y transformándome a un nivel muy profundo, digamos, en un impulsor de todo esto, ¿no? Y mi familia tuvo poco que ver en esto, ¿no? Se lo debo a la gente, a esa gente que pensaba, que creía en mi abuelo y que lo sigue pensando y construyendo de formas muy valiosas, que a mí me conmueven mucho, y también a un sector político que me interpeló también de alguna manera y me fue construyendo otras imágenes de mi abuelo. Y en ese sentido yo tuve que hacer un trabajo de memoria muy activo para poder trascender a lo que fue la marca de los grupos que mantenieron vivas estas memorias como las de mi abuelo, que son los grupos, digamos, autopensados, autolegitimados como de derechos humanos, que hicieron durante estos 30 años un trabajo importante en mantener vivas las memorias, ¿no? Y que creo que a ellos les debemos el hecho de que jóvenes como nosotros podamos estar contando con estas herramientas de memoria para poder pensar lo social y lo político en sentidos nuevos. ¿Podrías ahora más o menos contarnos, ¿no?, sobre su asesinato? Sí. En la dimensión privada, digamos, su asesinato fue muy simple. Él salía de la casa donde nosotros volvimos a vivir después de muchos años, en el pasaje Gabriel Puló, que fue la casa que él construyó, digamos, que fue la casa de su, ¿cómo decirlo?, de donde él depositó toda su vida de trabajo, ¿no? Él salía a trabajar una mañana, como muchas mañanas, el 11 de marzo, iba al Hospital del Milagro, donde él era
jefe de la guardia para hacer sus vueltas, digamos, para ver sus pacientes, y donde después tenía una operación en su clínica privada, en la clínica Cruz Azul. Él empezaba su día de trabajo 7 de la mañana, como muchos otros médicos. Iba a salir con mi papá, y mi papá se demoró por algún motivo que yo no puedo reconstruir, pero salió él solo en un auto que usaba mi mamá, que era un auto de él, pero como este padre hegemónico que les regalaba un auto a cada uno de los hijos, bueno, ese auto era de mi mamá y mi papá, que estaban casados y que estaban construyendo su vida económica, y paró a comprar seguramente cigarrillos, porque es algo que él siempre hacía, fumaba muchísimo, en el almacén de la esquina de otro viejo, digamos, inmigrante como él, Arredes, otro tano, que yo lo recuerdo como un viejo divino, muy gordo, siempre con todo el aspecto del almacenero, trabajando con el delantal, y que yo lo adoraba a ese viejo, ¿no? Porque era el almacén del barrio, íbamos a comprar cosas ahí. Y entró al almacén, y cuando salió, iba subiendo a su auto. 3 autos lo interceptaron, le cerraron el paso para que no arrancase, se bajaron 2 o 3 hombres, lo agarraron entre 2 y le metieron un tiro en ese momento, y lo metieron al asiento de atrás del auto. Mientras se produjo una balacera de los otros 2 autos para neutralizar a los vecinos que miraron. Hirieron a una persona también ahí, mataron al almacenero Arredes, que miró y salió a tratar de hacer algo, y bueno, huyeron, digamos, hacia el sur de la ciudad. Esto está ya clarificado y reconstruido en el juicio, inclusive se sabe quiénes son los actores materiales. Lo que pasa es que no se pueden construir las pruebas. Y intervino también un helicóptero del ejército, que estaba garantizando, digamos, informando a los distintos cuerpos que actuaban, para mantener lo que se conoce dentro del expediente como la zona liberada, donde actuaron, se cree que aproximadamente 50 personas de altos rangos, para que no se produjeran interferencias y poder mantener liberada toda la zona hacia el sur de la provincia. Muchas hipótesis sobre el cuerpo. Algunos hablan de una dinamitación, otros hablan de que está enterrado en algún lugar específico, y otros hablan de que fue puesto en un cajón con piedras y tirado en un lugar muy profundo del dique. A nosotros como familia nos despierta como muchas, digamos, ¿cómo decirles? Ganas de saber, ¿no? Y bueno, cuál puede haber sido el destino de ese cuerpo. Pero sí hemos tomado una decisión, digamos, privada y política al mismo tiempo. Privada porque nosotros elegimos renunciar a saber dónde está el cuerpo, de la mano de lo que eso produce después políticamente. Porque nosotros no queremos que, digamos, la posibilidad de una búsqueda del cuerpo de mi abuelo signifique desviar esfuerzos, ¿no? O afectar
dinero que se puede usar para otra cosa en lo que es el contexto del juicio para avanzar contra los responsables, ¿no? Que por otra parte se sabe quiénes son, pero hay que generar las pruebas. Y en ese sentido nosotros elegimos construirlo a mi abuelo como depositado en el espacio y tomarlo simbólicamente, ¿no? Y con esto también avanzar contra esa idea maniática a veces que tenemos nosotros de depositar tantas y tantas cosas en el cuerpo muerto de una persona, ¿no? No hace falta ningún cuerpo para probar que mi abuelo fue asesinado. Entonces no hace falta ninguna búsqueda del cuerpo. Y creo que esto potencia todavía más la posibilidad de decir que mi abuelo, Miguel Ragone, ¿no? Fue este gran tipo que yo acabo de construir en este relato, y que el valor es de esa construcción en sí misma, por eso no importa un cuerpo. Como tampoco importa mucho el desenlace de la investigación, cuanto que esa investigación se lleve a cabo y nos permita a nosotros activar memorias y encontrarnos en todo esto, y construir políticamente y socialmente y subjetivamente otro mundo, ¿no? Creo que de eso se trata, por lo menos es lo que yo quiero a partir de la reconstrucción que yo hago de mi abuelo, ¿no? Fer, te agradecemos mucho bueno, por el tiempo, por la dedicación y por la claridad, digamos, de lo que de repente nosotros no sabemos, ¿no? O no sabíamos. Y bueno, la intención de todo esto es que otra gente, como jóvenes como nosotros, que no estamos involucrados en el tema, de repente comencemos a enterarnos y darnos cuenta, ¿no? De ese pasado que uno dice que está tan próximo, pero que a pesar de todo no lo conocemos. Exactamente. Entonces, de repente, la última reflexión, te pedimos una última reflexión sobre cuán importante es recordar, ¿no? Cuán importante es traer a colación la memoria, particularmente, ¿no? Bueno, para mí recordar es lo que es importante, digamos. Yo diría que recordar es importante, pero olvidar también es importante. Y empiezo por acá porque creo que nuestra capacidad de recordar es lo que nos hace a nosotros ser seres humanos, ¿no? Lo que nos da la posibilidad de construirnos como personas, de formar parte de lazos sociales, de tener amigos, qué sé yo. Y creo que en la posibilidad de olvidar algunas cosas que podemos retomar en otros momentos, nos permite la capacidad de producir síntesis para construirnos como sujetos ligados a lo social. Porque yo tengo, digamos, una idea de mí mismo como persona o de persona, en donde no puedo separarme del contexto, ¿no? De afectividades que me rodean o del contexto político que me rodea, y yo siento que soy como ese lugar o ese espacio temporal donde se juntan muchas tradiciones de pensamiento, muchas afectividades, muchas maneras de ver el mundo, donde a veces prevalece una, a veces prevalece otra, y que lo que yo voy siendo, porque siento que nunca soy determinadamente una cosa, sino que más que ser, soy un estar en movimiento y en un constante fluir todo el tiempo, ¿no? Entonces yo voy siendo todos los días de mi vida de la mano de mis seres más queridos,
como de la mano de mis seres menos queridos o hasta de mis enemigos, y eso se va ampliando a una red social mucho más grande, ¿no? Y para mí la memoria, ¿no?, es lo que me permite sentirme parte de todo este conjunto social y sentir que yo puedo memorizar y activar algunas partes de esas subjetividades mías porque yo lo elijo, pero también que hay otras partes que escapan a esa elección mía, que no puedo elegir, pero que están siendo parte de esta subjetividad y que me conducen hacia otros lugares. Y que después, por esta cuestión tan fantástica y maravillosa de la dinámica de las memorias, puedo olvidarme de algunas otras y poder construirme como otro ser en otro momento, ¿no? Por eso yo creo que hasta hace 2 años yo era un Fernando marcado por un contexto político, por un contexto familiar, por un contexto social, universitario, de mis compañeros de muchas índoles, y de 2 años para esta parte yo pude activar voluntariamente algunas memorias y otras memorias se activaron en mí por otras cosas que me exceden, y es como que hoy soy un Fernando distinto a lo que yo era hace 2 años, y probablemente dentro de 2 años seré otro Fernando distinto. Y me parece que la importancia de las memorias es la síntesis que nosotros en toda nuestra trayectoria de vida vamos pudiendo hacer, que sin darnos cuenta nos permiten ir construyendo una trayectoria, una biografía, donde hay mucho de elección, mucho de imposición y mucho de la dinámica particular de la vida, ¿no? Creo que por eso las memorias son fundamentales. Ahora, sé también que vivimos en un momento donde se abusa de las memorias. Yo particularmente soy un abusador de la memoria. Calculo que en algún momento podré producir una nueva síntesis y podré olvidarme de algunas cosas y vivir con un poco menos de equipaje, ¿no? Porque yo hago un esfuerzo muy grande para reconstruir mi historia familiar y la historia de mi abuelo, que me da un fuerte anclaje, ¿no? Como que tengo una gran necesidad en este momento de hacerlo. Y bueno, me gustaría alguna vez sacarme todo ese equipaje, producir una síntesis y en algún momento decir, bueno, mi abuelo fue un gran tipo, ¿no? Y ahora nosotros estamos viviendo otra sociedad, otro momento, y estaría bueno que eso pase con todos los jóvenes y que estas memorias permitan esto que yo describo a nivel subjetivo, a nivel político, que permitan integración, permitan reconciliación, no sobre la base del olvido, del perdón, que es lo que se planteaba en los 90, sino sobre la base de una nueva síntesis de memoria y sobre la base del olvido también, ¿no? De sacarnos el equipaje, de producir una síntesis nueva y bueno, de empezar en ese momento a reactivar otras memorias y a volvernos a cargar de otras cosas hasta que se nos agote la vida física, ¿no? Y ahí nos trascenderán otros chicos, otros nietos, así como yo le trascendí a mi abuelo, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias.